Entonces, vamos a disponernos en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Señor mío y Dios mío, Padre celestial, Dios todopoderoso, te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Te damos a ti el honor, el poder y la gloria. Y te pedimos que desde lo alto nos envíes con tu poder y autoridad tu Santo Espíritu. Báñanos con tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Purifícanos con tu Santo y bello Espíritu. Moldéanos, Señor. Haz en nosotros una obra nueva, Señor. Y en esta noche, Padre, queremos disponernos ante ti. Que seas tú, Señor, tomando nuestros pensamientos. Seas tú, Señor, tomando todo nuestro ser, nuestro corazón. Padre, guíanos con tu luz para poder entender y comprender de tu palabra. Para que nosotros podamos en tu palabra encontrar, Señor, esas hermosas enseñanzas que tú nos has querido dar. Pero sobre todo nosotros podamos comprenderlas, entenderlas y más que todo vivirlas como tú, Señor, la transmitiste. Como tú se la transmitiste, Señor, a estas personas, Señor, que las escribieron y quedaron escritos para que nosotros conociéramos, para que nosotros supiéramos, Señor, de lo que tú hiciste en nuestros antepasados. Lo que sigues haciendo, hermoso Dios, porque tú eres el mismo de ayer, eres el mismo de hoy y de siempre. Por lo tanto, yo creo que lo que hiciste en el pasado son todas esas cosas que todavía sigues haciendo hoy. Porque tú, Señor, eres el Dios de la misericordia del pasado. Eres también mismo el Dios de la misericordia de hoy. Tú eres el Dios que ha defendido a su pueblo en el pasado, eres el mismo que defiendes hoy a tu pueblo. Eres el mismo Dios celoso de tu pueblo, como lo eres hoy celoso de tu pueblo. Y aunque parezca que has cambiado, Señor, tú no mudas, tú no cambias, porque tú no eres hombre para mentir y arrepentir. Mas tú lo que hiciste, hermoso, bello Dios, fue darle al hombre la plenitud, Señor, total, de poder, Padre, darle la oportunidad para que todos puedan llegar a la salvación. Tú lo que hiciste, hermoso bello Dios, fue dar el Espíritu ahora para todos los hombres de la tierra, que proclame y se entregue en el nombre poderoso de Jesús. Tú lo que has sido, Señor, es cada vez más mostrarnos más de ti, de tu bondad, de tu gran amor, de tu misericordia. Y por eso en esta noche, Señor, queremos recibir. Nos disponemos, Señor, en cuerpo, alma y espíritu, para que seas tú, Señor, obrando en este momento. Que tu palabra, hermoso Dios, forme dentro de nuestro ser, Padre, esa fuerza. Que ella nos ilumine, que ella nos permite entender y dilucidar. Muchas veces, Señor, con ella tomar las decisiones correctas y adecuadas. Hoy te pido, hermoso Dios, que tu luz penetre los corazones y las mentes y la conciencia de mis hermanos presentes, de los que han de escuchar, Señor, de los que han de venir, de los que han de estar, hermoso Dios, en estas enseñanzas, para que ellos también, hermoso Dios, sean edificados en la fe, fortalecidos, Señor, y no sean engañados, ni sean arrastrados por las fuertes corrientes, Señor, que son mentiras y que el enemigo, Señor, ha puesto astutamente. Mas nosotros, hermoso Dios, podamos permanecer en la verdad, vivir en la verdad y proclamar la verdad. Por eso, Señor, aparta de nuestros labios la mentira. Aparta de nuestros labios, Señor, lo que no venga de ti. Enmudece nuestros labios, Señor, si hemos de decir aquello que pueda llevar, Señor, a otro a la perdición.
y que no, Señor, viene de ti y que sea de la sobreoscuridad. Mas te pedimos, hermoso Dios, que pongas en nuestros labios palabras de bendición, palabras de verdad, las palabras correctas y adecuadas, Señor, las enseñanzas que tú transmitiste, para gloria de tu santo nombre. Nos disponemos en tu nombre, amado Jesús de Nazaret, para compartir en tu nombre, Señor, este estudio de la palabra, para compartir en tu nombre, Señor, de estas enseñanzas, para en ellos edificarnos y crecer, porque esa es tu voluntad, Señor. Tu voluntad es que estemos junto a ti. Tu voluntad, Señor, es que dediquemos el tiempo a tus obras, Señor, pues tú también dedicarás tiempo, Señor, a nuestras obras, a nuestras necesidades. Porque tú nos dijiste, Señor, dedícate a lo mío, que yo me preocupo por lo tuyo. Y tú, hermoso Dios, has dado la promesa, Señor, de poder bendecir, saciar, Señor, y llenar la necesidad de cada uno de nuestros hermanos y de los que esperan y confían en ti. Que pongamos toda nuestra esperanza en ti y que lo que vivamos cada día, Señor, nuestro tiempo, sea todo, Señor, para alabarte, para glorificarte, para hacer lo bueno, para hacer lo que es agradable a ti. Porque además, Señor, después de poder laborar, Señor, de poder, Señor, trabajar legalmente y hacer, Señor, con ello lo que nos han mandado a hacer, compartir en comunidad y en hermandad, Señor, es tu bella voluntad. Por eso me reúno con mis hermanos. Me reúno con estos hermanos en la fe, la cual te pido, Señor, que en ellos también, hermoso Dios, tu Espíritu Santo los bañe de pies a cabeza, los transforme, los libre, Señor, los haga libre para recibir, Señor, de todas estas hermosas bendiciones que da tu palabra. Y en ella ponemos, hermoso Dios, que por medio de la proclamación de ella y en la fe de cada uno, sean sanos y libres, fortalecidos, Señor, salgan, Señor, con tu palabra, salgan restablecidos, sanos, Señor, en cuerpo, alma y espíritu, y libres para gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias por esta noche, la ponemos en tus manos. Ponemos, hermoso Dios, este momento. Que seas tú dirigiéndonos, que seas tú, Señor, guiándonos, protegiéndonos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Báñanos, Señor, con tu Espíritu. Regocija dentro de nosotros tu hermosa y bella luz. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento. Danos el poder comprender lo que es bueno y lo que es malo para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Bueno, vamos a hacer el capítulo número 10. El capítulo número 10 de Josué. Espera un momento. Bueno, vamos aquí al capítulo número 10 de Josué. Bueno, ay, miércoles, cogí jueces. Mira Josué, cogí libro de los jueces. Es Josué. Josué. Bien. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén,
oyó que Josué había tomado a Ai y ejecutado en ella el anatema, haciendo con Ai y su rey como había hecho con Jericó y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho paz con Israel y vivían en medio de ellos, le sobrecogió gran temor. Pues Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, y más grande que hay, y todos sus hombres eran valientes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a decir a Joán, rey de Hebrón, a Parán, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a David, rey de Glón: subid acá y ayudadme para derrotar a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Se juntaron y subieron los 5 reyes de los amorreos, a saber, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón. Entre ellos y todas sus tropas, y acamparon cerca de Gabaón haciéndole guerra. Entonces los hombres de Gabaón enviaron a decir a Josué que estaba en el campamento de Gálgala: no abandones a tus siervos, sube presto, líbranos y danos socorro, porque se han juntado contra nosotros todos los reyes de los amorreos que habitan en la montaña. Luego Josué subió de Gálgala, él y toda su gente de guerra y todos los valientes. Y dijo Yahvé a Josué: no los temas, porque los he entregado en tu mano. Ningún hombre de ellos podrá resistir ante ti. Se echó Josué sobre ellos de repente, después de una marcha nocturna desde Gálgala. Y Yahvé los llenó de consternación delante de Israel, de modo que Israel les infligió una gran derrota en Gabaón, y persiguiéndolos por el camino de la subida de Betarán, los derrotó hasta Azecá y hasta Maquedá. Y mientras iban huyendo delante de Israel, en la bajada de Betarán, Yahvé hizo caer sobre ellos del cielo grandes piedras, hasta Azecá, y así murieron. Fueron más los muertos por las piedras de granizo que los muertos por la espada de los hijos de Israel. Entonces, esta primera parte del capítulo 10 entonces nos cuenta esta historia de derrota, de signo y de obra de poder de nuestro Dios. Un rey se reúne con otros reyes. El rey de Jerusalén en ese momento. El rey de Jerusalén, y congrega a otros 4 reyes para combatir con Gabaón, otro rey. Pero por el hecho de que estuviera unido con Israel. Él sabía todo lo que había hecho Israel, Dios, por el pueblo de Israel. Y viendo que Gabaón estaba con ellos, entonces dijo, bueno, entonces son 2, vamos a pedir nosotros ser el doble. Entonces se unió con 4 más, serían 5. ¿Todo para qué? Para poder quitarle el poder y la autoridad. Solo para quitar. Estamos en estos tiempos de ¿qué? De conquista. Esos tiempos ya acabaron. Durante la historia de la humanidad han habido tiempos que no van a volver, y fueron tiempos mientras se organizaba y se comenzaban a hacer ciertos cambios. Por ejemplo, como ya ustedes saben, hubo el tiempo donde ¿qué? Donde por ahí los ángeles se unieron a los hombres de la tierra.
Ya eso no va a volver, eso fue en ese momento para poder poblar la tierra, porque quería Dios probar la tierra. Luego permitió Dios que hubiera unión entre familias cercanas en los primeros tiempos. ¿Para qué? Para hacer crecer. Luego permitió Dios que los hombres se unieran a sus concubinas sin ningún problema teniendo pareja para hacer crecer y tener varias parejas. Pero todo eso ya le puso fin a todos ellos. Fueron etapas que fue surgiendo durante la historia de la humanidad. ¿Sí? Ahora, también la cuestión de las conquistas, de las tierras de conquista, también fue un tiempo que ya pasó, ya no vuelve. Por lo tanto, ya no debe existir eso, que un país o que una persona llegue en guerra a quitarle que la tierra a otro. Porque si algo domina a Dios es que puedas tú, teniendo mayor poderío en armas, quitarle al otro, quitarle lo que es propio. ¿Ya? Por eso esas guerras absurdas que existe hoy en día es tratar de no imitar. Una cosa es defender mi territorio y otra cosa es salir a combatir y quitarle al otro. Simplemente porque yo me gustó ese terreno o yo quiero expandirme. Bueno, hay que tener cuidado con eso porque eso ya no existe. Entonces, ¿qué vemos en esta primera parte maravillosa aquí? Entonces, tenemos 5 reyes. Uno de esos reyes era el rey de ¿qué? De Jerusalén, que fue el que convocó. Entonces dice, pero ¿cómo así? Jerusalén no hacía parte del pueblo de Dios. Bueno, en ese momento, ¿no? Toda esa es la parte de la tierra que Dios le prometió a su pueblo que iban a conquistar. ¿Ya? Que iban a conquistar. Esa fue la tierra que Dios les prometió que les iba a dar. Entonces, se reunieron. Pero entonces Gabaón, parte importante aquí, Gabaón creyó en la compañía, o sea, Gabaón creyó aquí en la unión que tenía el pueblo de Israel con Dios. Gabaón creyó indirectamente allí en el Dios de Israel. Y eso cuenta como mérito. Y pidió ayuda a Josué. Y Dios le habla a Josué. Y le dice, no te preocupes que yo lo pongo en tus manos. Y Josué va teniendo no tantos soldados como podían tener esos otros reyes. Gabaón sí tenía mucho porque era una ciudad grandiosa, grande. Pero aún así no podían ser mayores ante los otros. Pero entonces aquí está la parte grandiosa de la historia. Aquí está la parte poderosa de la historia a tener en cuenta, que nosotros debemos tener en cuenta. Ellos podían haber hecho más. Y aún teniendo las armas para luchar, no fue por las armas, ni fue por la lucha de los hombres que pudieron ganar. Si Dios, yo le hago una pregunta, si Dios, antes de combatir, podía haber enviado esas piedras, porque aquí dice que cómo ganaron ellos la batalla, porque el cielo Dios hizo caer pedriscos, piedras, y eso iba a ¿qué? Acabando y matando a los adversarios. Si podía haberlo hecho, ¿por qué no lo hizo antes de comenzar la guerra? ¿Qué esperar ir hasta allá? Bueno, porque necesita, parte es porque Dios necesita primero es que tú actives tu fe. El hecho de yo moverme hacia combatir creyendo en Dios es lo que va a hacer. O sea, Dios va ahí acompañando tus pasos. Y en el paso que tú vas dando es donde Dios va haciendo lo sobrenatural. El hombre hace lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Entonces, ¿pero qué debemos hacer? Nosotros debemos activarnos, nosotros debemos iniciar, nosotros debemos comenzar. Por eso, para que las cosas sucedan en nuestra vida, para que la bendición de Dios también llegue a nuestra vida, para que sucedan esas cosas maravillosas, también necesitamos que nosotros
activemos nuestra fe. Y la fe se muestra ¿con qué? Con el actuar. Porque no es posible decirme cómo me muestras tú tu fe. Dice la palabra de Dios, muéstrame tu fe, muéstrame con tus obras tu fe. Las obras, mi accionar, la forma de vivir y de todo lo que me va a demostrar a mí, en realidad si tu vida tiene fe. Entonces, ¿cómo vas a encontrar tú si tenían fe? Tenían que ir, encomendado a Dios, ir a enfrentar la batalla y con toda la confianza. Dios conoce los corazones, conoce a las personas y sabe que ellos fueron ¿qué? En confianza con Dios fueron a enfrentar eso. Bueno, eso no es muy diferente a lo que Dios espera que nosotros hagamos hoy en día. Que lo que nosotros emprendamos a hacer, que lo que nosotros nos dispongamos a hacer, debemos uno encomendarnos a Dios y dos mostrar en ese actuar la fe a Dios. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus intenciones. Y allí en ese actuar tal vez tú no llegues hasta combatir o hasta llegar al último momento, como lo hizo con Abraham. Abraham le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham fue que totalmente decidido. ¿Y por qué Dios lo paró? Porque vio que sí iba decidido a matar a su hijo. Y empuñó el arma y la alzó y tiró. Iba a tirar. O sea, él no alcanzó a tirar, iba a tirar. ¿Y cómo supo Dios? Porque Dios conoce lo íntimo. Entonces él vio que en realidad existía en su corazón esa verdadera intención. Bueno, eso es lo que necesita Dios mirar en ti. Muchas personas hoy se preguntan por qué hay personas que experimentan la obra de Dios, el cambio, el Espíritu Santo en sus vidas, que los ayuda a transformar, a cambiar y otros no. Bueno, tal vez parte de eso, porque en ellos ha habido una intención sincera en el corazón. Dios conoce cuando tú te mueves sinceramente hacia Él o cuando tú te mueves sinceramente hacia conseguir algo que el cual te urge conseguir o algo que quieres tener. A Dios no lo puedes engañar, a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce lo más íntimo del ser de cada uno. Entonces esa es la diferencia hoy. Si nosotros caminamos en nuestra intención, entonces, ¿cuáles son las intenciones con las cuales tú te mueves? Hoy esta primera parte nos lleva a nosotros a pensar en una primera parte. Uno, no importa la cantidad que se puedan juntar contra el pueblo de Dios. Y pueden ser en números mayores y pueden tener armas mayores. Pero eso no será nunca más grande que el poder de Dios. El enemigo podrá reunir a los más grandes, pero no podrá reunir ante ti. Si tienes el favor de Dios, nunca podrá reunir algo mayor que lo que puedes obtener con el favor de Dios. Número 2, nosotros debemos caminar con la verdadera intención, con una intención correcta y recta en el corazón. Porque esa intención recta y correcta es la que Dios mira y sobre ella es que Dios va a actuar. Y sobre ella es que tú vas a ver los cambios y el accionar de Dios. Cosa que no sucede en muchas personas, que aunque tú las veas en la iglesia, que aunque tú las veas metidas, tú ves que no hay un cambio en su vida, no se transforma. ¿Por qué hay tantas personas que llevan tanto tiempo yendo a los grupos, a la iglesia y todo eso, y no hay un cambio de vida? ¿Por qué no hay un cambio en su forma de pensar y de hacer? ¿Por qué no han comprendido tantas cosas? Porque en realidad, dentro de lo más profundo del ser, no hay verdaderamente una total disposición y entrega para Dios. Muchas veces se utiliza esa vida, esos momentos simplemente como un desahogo, como un momento para sentirme bien, como un momento para despejarnos. Pero uno no debe buscar a Dios con esa intención. Dios no es un Dios pasajero ni de momento. Dios no es un momento para calmar nuestra sed. No es un momento para qué, para despejar nuestros momentos de aflicción y demás, ¿no?
La búsqueda de Dios es porque yo quiero quedarme a estar sujeto a Dios, obediente a Dios, viviendo en el amor de Dios, con una disposición de vivir y actuar conforme a como Dios manda. Entonces tal vez esa obediencia, esa disposición sincera en tu corazón es la que Dios está viendo. Y eso es lo que marca la diferencia entre uno y otro. Entre más disposición, obediencia hacia Dios hay, si tú le unes el amor, vas a ver mucho más la grandeza de Dios, mucho más el obrar de Dios. Pero si nosotros simplemente estamos allí a media, entregándonos a media, pues no vamos a ver nada de Dios. Entonces es muy importante el accionar. Por eso es que es importante una frase que alguna vez escuché y es muy cierta. Decía, la oración sin acción es una ilusión. Y eso es lo más cierto que hay. Oración sin acción es solo una ilusión. Nosotros debemos orar. Debemos tener intimidad con Dios en la oración. Pero cuando tú te levantas, tú tienes que mostrar qué fue lo que recibiste en ese momento. Tú tienes que sacar esa luz que recibiste allí y la tienes que mostrar y dar, porque el Señor dice, yo te doy la luz y pongo la vacía en ustedes y lo llevo aceite, es para eso. Las lámparas las pongo no es para que estén ocultas o para que se apaguen, sino para que estén encendidas y muestren a los demás. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. De la verdadera entrega hacia Dios. Y por último, las piedras. Nos muestra algo que hasta el momento no me acordaba que lo había leído alguna vez, pero maravilloso. Nos está mostrando que Dios no vence, el pueblo de Israel no vence ni de Gabaón, vence por las armas. ¿Vence por qué? Vence porque hay unas piedras, pedriscos que van cayendo del cielo. Ahí es donde uno dice, en el cielo hay piedra. En el cielo hay una nueva tierra. Y de allá hay cosas que nosotros no conocemos, pero mira que de allá bajaron esas piedras. Dios haciendo justicia a lo suyo y a su pueblo, hace llevar la piedra. Con una piedra David venció a Goliat. Con unas piedras Dios venció a los reyes. O sea, si hay algo que debemos tener nosotros espiritualmente es que si los otros se levantan contra ti, con armas forjadas, con cualquier cosa, tú siempre vas a recordar y en tu oración te vas a decir, Señor, que las piedras que descendiste un día para hacer justicia y defender a tu pueblo de Israel, hoy esas piedras, Señor, me libre. Que sean piedras espirituales, Señor, forjando y derrotando, Señor, quebrantando, rompiendo todo lo que el enemigo haya ligado y atado en la oscuridad contra mí y contra mi hogar. ¿Sí ven? Así uno de la palabra saca oraciones también. Pedirle a Dios que esas piedras poderosas, que ya sean piedras espirituales decretadas por Él, no unas piedras físicas, rompan todo lo que el enemigo haya planeado, haya levantado, todo lo que él haya enviado, todo lo que haya conjurado, planeado, todo altar levantado, esas piedras sean rompiendo, triturando, deshaciendo, anulando, derrotando, quemando, destruyendo todo lo que el enemigo haya levantado sobre nosotros. Es una forma de orar. Entonces, las piedras, hay unas piedras que están para qué? Están para orar en favor nuestro. Y Dios es la roca, Dios es la piedra mayor, que algún día vendrá
para derrotar ahora sí a todos los malhechores. Cada una de esas piedras lo más probable es que pudo haber sido un ángel que Dios envió en forma de piedra. Probablemente. Es una apreciación, o sea, no se puede afirmar porque no está escrito, no hay nada que lo diga así. Pero puede ser, o tal vez haya sido exactamente una piedra que Dios tomó y de lo alto enviando, o sea, que una piedra a alta velocidad del cielo puede matar a cualquiera. Entonces, es muy importante saber que nosotros tengamos la fe y la esperanza que tenemos, que Dios hoy también nos defiende. Hoy Dios no va a buscar, porque hoy ya nosotros no podemos pedir como decir, Señor, esa persona es enemigo mío, se levanta contra mí, se levanta, Señor, contra mi hogar, me calumnia, me persigue. Uno no va a pedir la muerte de ellos, porque ya en la oración nuestra no es pedir la muerte. No es pedir como pedía David en el Salmo, hazme justicia, Señor, quebranta sus piernas. No, ya nosotros no. Porque recuerden que Dios quiere, en este tiempo de la gracia, la misericordia, es que nosotros podamos orar. Por esa persona es que pedir también la misericordia para ella. Porque el Señor nos enseñó que todo lo que pidáis sea lo que tú también quieres que Dios te dé a ti. Y deja en manos de Dios el juicio y el obrar. Que Dios obrará y hará. Ahora, si nosotros estamos en gracia de Dios, pues obviamente el Señor va a nosotros a hacernos justicia sin que nosotros tengamos que pedir que haga daño. ¿Sí? Que haga daño, o sea, no hay que pedir eso. Dios establece, porque en Él está el juicio. Él es el dueño del juicio, no somos nosotros. Entonces eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de pedir, que ya nosotros no podemos pedir esa justicia por aquellos que nos persiguen, no. Eso hay que dejarlo en manos de Dios. Simplemente nosotros orarle a Dios, hacerle la petición y ponerle en sus manos, y Dios obrará. Si no, mira lo que ha sucedido en la historia, es que aquellos que se han levantado contra los hijos de Dios, ¿qué ha pasado? Han tenido un mal desenlace, sin necesidad que uno pida tener mal desenlace. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, mira que fueron más los que murieron por las piedras que lo que fue por una lucha del ejército. Dios actuó allí en la fe de ellos, que se levantaron con fe, creyendo en el poder y el acompañamiento de Dios. Ahí ellos obraron. ¿Y qué hizo Dios? Obró. Entonces Dios no necesitaba de ellos para poder hacer lo que hizo, pero sí quería. A Dios le gusta y le parece, porque en el mismo libro de los Hebreos dice, es imposible sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es una palabra que lleva, que el interior de la palabra fe, ¿qué es? Es acción. Es imposible que usted me diga que tiene fe si usted no actúa. La fe se ve, es por acción. Entonces, es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin la acción en tu corazón hacia lo de Dios, es imposible agradarlo. Entonces, cuando ellos se movieron en la intención verdadera de que pusieron la confianza en Dios y fueron a la guerra creyendo en que Dios lo iba a favorecer, entonces allí Dios actuó, porque creyó, porque Dios vio que en ellos verdaderamente existía. Así en nosotros, en nuestra vida, debemos hoy y cada vez más obrar poniendo la esperanza en Dios y no en el hombre, porque estamos equivocados hoy poniendo muchas veces la esperanza en el hombre y no en Dios, porque nos gusta buscar en nuestra necesidad. Yo le hablo a los que son verdaderamente hijos de Dios, a los que buscan en el Señor. El Señor ha dicho, no le pidáis nada a los hombres, solo pídanselo a Dios. Por más difícil que sea, allí es donde vamos a verdaderamente ver la fe. No le pidan al hombre, pídanle a Dios. No le pidan al hombre.
Lo que sí pueden hacer es pedirle a Dios que toque el corazón de esos hombres. Pero no vayas tú a tener que rogar y buscar incesantemente en ayuda y mucho menos rogar a un hombre. No pueden llegar a eso. No, lo que tienen que, al único que hay que rogarle en esta vida, al único que hay que rogarle en esta vida, incluye para todo tipo de fe, para todo. Al único que hay que rogarle es a Dios. Y a la única mujer que hay que rogarle a la Santísima Virgen María. De resto, para absolutamente nadie, bajo ningún otro ofrecimiento y nada. Que me secuestraron mi hijo. No le ruegues a los secuestradores. Eso suena muy difícil y muy fuerte. Y dirán, ya te quisiera ver yo. A veces en esa situación tú no vas a rogar. Bueno, yo no les voy a decir, pero le digo una cosa. Yo sé que será difícil, pero es probable que cumpla la parte de decir, yo no voy a rogar a un hombre por hecho, por la libertad. No, lo pediré a Dios. Así, ni para trabajo, ni si me llaman para ofrecerme o para castigar porque tienen secuestrado a alguien y lo van a matar, no. Eso es valientemente. Es que una cosa es personas que no lo hacen por orgullo y otras porque tú vas a poner la fe en el Señor. Pero hay gente que puede decir, no, yo no voy a pagar eso, ese rescate ni nada, pero por llenar ese orgullo o por la avaricia de no perder el dinero. Es muy diferente a aquel que dice, no lo voy a hacer porque yo pongo la confianza en el Señor y el Señor me ha dicho que no le ruegue a nadie sino solo a Él. Y pongo la confianza en Él. Esas son dos cosas muy distintas que hay que tener presente. Y es muy importante, porque eso en realidad mide la verdadera fe de cada uno de nosotros. Eso es lo que mide la verdadera fe. Entonces, es muy importante saber que nuestro actuar va a medir nuestra fe. ¿Ya? Nuestra vida de fe. Por lo tanto, tenemos que ponernos en el corazón, que Dios examina, que Dios conoce y mira, Dios escudriña tus intenciones. Escuchen esa palabra. Dios escudriña tus intenciones. Dios conoce verdaderamente de qué, de lo que las decisiones que tú has tomado en tu corazón. Muchas veces nosotros hemos tomado decisiones en nuestro corazón, pero no las hemos ejecutado. Ojo a eso. Y eso también corresponde con el pecado también. Tú has podido fornicar, adulterar, robar y asesinar en tu corazón, pero tú no lo has ejecutado. Pero ya, ante Dios ya estaba hecho. Le voy a poner el caso de Judas. Judas en su corazón ya había entregado y vendido al Señor y había ejecutado. Le faltaba era simplemente que ejecutar eso, pero ya lo había hecho. En nuestra vida nosotros también ha sido así. Y Dios conoce eso en el corazón. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque miren, y por eso es que hoy en día no podemos canonizar a los hombres. Por eso es que hoy en día nosotros no podemos decir que esas personas son santas. Porque mira, hay personas que tienen en sus corazones cosas que no son agradables a Dios, pero se comportan de manera piadosa. Entonces, ¿cómo vamos a canonizar y a decir que es santo una persona si nosotros no conocemos el corazón? Nosotros no conocemos lo que hay verdaderamente dentro del corazón de esa persona. Hay mucha gente que pasa por piadosa. Judas Iscariote caminó entre los 12, se pasó siendo piadoso, pero mira, y así hay mucha gente que está pasando por piadoso, pero en realidad dentro de su corazón está lejos de Dios. Y el Señor también lo dijo así. ¿Qué le decía a los fariseos? Me alaban de labios hacia afuera, pero su corazón está tan lejos de mí. Por eso es que nosotros hoy no debemos creer en la santificación de ninguno de los hombres. Por eso hoy nosotros no debemos creer que ningún hombre que haya muerto es santo. Porque solo Dios conoce verdaderamente a ese hombre, lo que él hizo y lo que tenía en su corazón.
Tú no lo conociste, tú conociste un exterior, conociste unas obras, pero tú no sabes si esas obras... Mira, hay mucha gente que hace buenas obras, pero no lo hace porque tenga en su corazón la intención de obrar para el reino de Dios. Su intención en su corazón puede ser otra, de ganar muchas otras cosas. Ahí es donde vamos, ahí es lo que yo digo. Entonces no podemos canonizar ni podemos santificar hombres. Gran problema que tienen los hombres en la iglesia, que tiene el magisterio de la iglesia, en canonizar esos hombres que canonizan. Por lo cual nosotros, hoy que nosotros reconocemos y nos damos cuenta, debemos saber que nosotros no podemos llamar santo a ningún hombre, ¿ya? Ni podemos nosotros orarles a esos supuestos santos, ni pedirles a ellos. Solo pedirle a Dios, pedirle a su Santa Madre, que nos las dio como un regalo especial. Pero no debe existir ningún tipo de petición de nosotros para ningún otro hombre. En el cielo santo solamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Virgen María y los santos ángeles. Ah, pero hay hombres que fueron como los profetas que pues son santos de Dios. Bueno, es probable que los profetas se ganen la corona de santidad como se la pueden ganar los apóstoles, que ya, bueno, el libro sagrado dice que ya están en los tronos porque Dios les prometió esos tronos. ¿Ya? Pero aún así, nosotros guardando la proporción y la honra y la adoración a Dios, nosotros simplemente le vamos a dar la glorificación, la exaltación. ¿A quién? A nuestro Dios. A nuestro Dios. Esta mañana orando porque hay personas que dicen, entonces, ¿para qué le oramos a la Santísima Virgen María si le podemos orar a Dios como tú dices? Bueno, esta mañana sobre el Evangelio pensaba algo sobre eso. Más, creo que lo expuse en el Evangelio esta mañana. Cuando los apóstoles estaban decaídos porque nuestro Señor Jesucristo murió, y ellos como que se les olvidó toda la enseñanza del Señor y todo eso, ¿quién los animó a ellos? La Santísima Virgen María. ¿Quién los exhortaba a ella? La Santísima Virgen María. De hecho, para Pentecostés, ¿dónde están y con quién estaban reunidos? Con la Santísima Virgen María, que era la que les recordaba, que era la que los congregaba y los animaba. Y ella fue la única mujer que estuvo ahí ¿con qué? Con los 12, en el baño de Pentecostés, en esa avenida de Pentecostés. Entonces ahí está la funcionalidad de la Virgen María cuando uno puede pedir. Aunque Dios actúa, Él quiso ponernos y darnos una madre, como ya tenemos padre. Y como esa madre, ¿qué hace la madre por lo general? Ir y consolar a sus hijos. Dios nos puede consolar, claro que sí, pero Él nos quiso dar una madre. Y mira, por medio de esa madre, ¿qué? Congregarnos y juntarnos. Y esa es una de las grandes particularidades de la Virgen María. ¿Qué es lo que busca por medio de la Virgen María? Llegar a Jesús. Hay muchos aquellos que muchas veces le han fallado a Jesús. Por medio de la Santísima Virgen María han vuelto a los caminos de Jesús. Yo soy testigo de eso. Yo estaba lejos de los caminos de Dios. Me sentí avergonzado de volver al Señor. Por medio de la Santísima Virgen María pude volver a los caminos del Señor. Así como los apóstoles estaban en una situación diferente, pero ella fue la que los empujó. Así en nuestra vida, si nosotros los ponemos a la Santísima Virgen María, ella los empuja para llevar a Jesús. Ella tiene de ese regalo, de esa fuerza celestial. ¿Para qué? Para conmover y para mover en el hombre interiormente y llevarlo hacia Jesús. Y esa es una de las grandes cosas, por decirlo así, funcionalidades de la Santísima Virgen María. Para eso es que tenemos esa Santa Madre. Poner a esos hijos descarriados, esas personas descarriadas, y pedirle que los ayude a llevar esas personas a Jesús, para que ellos puedan llegar y rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas que en la Santísima Virgen María es grata y nosotros siempre poner. Ese es uno de sus grandes papeles como madre, llevarnos al Hijo.
porque eso siempre ha sido el mandato de ella, ir al hijo y hacer lo que el hijo diga, lo que el hijo mandó hacer. Y eso es lo que ella siempre busca, lo que va escogiendo, llevarlos al hijo. Si ustedes leen los mensajes de personas que han sido videntes de la vida, ¿en cuáles siempre han sido ellas? Cumplir y hacer lo que el hijo manda, ir y obedecer al hijo, hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda hacer, cumplir su palabra, luchar por el reino de Dios y por su iglesia. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y ella representa entonces el verdadero papel, porque es importante la mujer en el hogar y la familia. Hoy se está desdibujando mucho el papel de la madre. A muchas madres hoy han ido perdiendo ese don. Ese don de esposa y madre. Ya las mujeres pisotean ese hermoso don. ¿Por qué? Porque les avergüenza decir que son amas de casa abnegadas para su esposa, amas de casa entregadas a sus hijos. Mira lo que decía ayer Francisco, lo escuché, no sé si escucharon ayer la predica donde decía que, no sé si ustedes la escucharon, ojo a eso, ayer lo dijo, la gran responsabilidad en la educación de los hijos, en el levantamiento, es las madres. ¿Por qué? Porque en la figura maternal la madre es la que debería estar al pendiente de sus hijos en el hogar. Y el padre es el que debería estar pendiente al sustento y levantamiento del hogar, en las leyes del hogar. Pero quien está allí en la casa es la mujer, es la madre. Y eso es un hermoso don que las mujeres hoy no están queriendo reconocer, ni aceptar, ni aprovechar. Ese don de ser madre y esposa. Eso la santifica. Yo les puse predicando el lunes hace 15 días cuando estaba allá. Hay una mujer que se llama Rita de Casia, creo que es la historia de ella. Una mujer de mucha oración y abnegada a ese esposo, y así ella pudo construir una fe y una vida entregada a Dios, siendo ama de casa y siendo ella muy pudiente. Pero hoy no, hoy las mujeres quieren ser cada vez más poderosas para luchar contra el hombre, 50-50, no me vas a venir a mí a menos. Y han entrado en una guerra en los hogares, que lo que ha creado es más divorcios que unidad. Si eso fuese bueno, ¿por qué hay tanto divorcio hoy? Porque eso es lo que ha querido el enemigo. Crear la figura de ¿qué? De que la mujer también puede hacer lo mismo que el hombre y que puede llegar al mismo nivel y que ya no debería quedarse en casa ni sumisa en la casa. Porque eso es lo que le enseñan hoy las mujeres a sus hijas. No seas tonta y no seas sumisa. Si él te hace, también levántate y hazle tú. Y aunque parezca eso muy retrógrado y eso parece muy antiguo, pues Dios es el mismo de ayer, de esas comunidades antiguas al día de hoy. Porque el que ha cambiado es el hombre, pero Dios no ha cambiado en la concepción. Por eso bienaventuradas y benditas esas mujeres que en el hogar se han dedicado a sus hijos y a su esposo con amor, con dedicación. Pero también el hombre debería saber aprovechar y también reconocer ese hermoso don y bondad en las mujeres que se dedican a cuidar a sus hijos y a su esposo, amándolas, respetándolas, cuidándolas, también consintiendo, que es una parte que también sí ha fallado mucho el hombre y por la cual creo que levantó todo lo que tiene que ver con este movimiento del feminismo, de este feminismo que habla de una libertad, pero en realidad es una falsa libertad, es un libertinaje, y que lo que ha creado es que división en los hogares, división en los matrimonios. Por eso muchas mujeres se escandalizarán, muchas se escandalizarán, pero en el modelo es más, no es que no puedan trabajar, pero en el modelo original para Dios es mucho más grato que estén en el hogar. Sí puedes trabajar, pero yo digo, si tú eres una mujer que tiene niños pequeños, ¿por qué te afanas tanto trabajo? Ahora, a veces el problema no es tanto trabajar, sino que tienen tanto afán en el trabajo. Pero ¿por qué hay tanto afán en el trabajo? Porque el hombre ha vivido más
para satisfacer todas las necesidades materiales que quiere tener. Y como quiere tener muchas cosas, entonces mejor ambos se dan a la tarea de trabajar y trabajar incansablemente. Y por eso tenemos hoy la juventud y los niños que tenemos hoy. Porque tenemos padres y madres que trabajan todo el día, teniendo niños pequeños. ¿Y quién levanta a los niños hoy en día? Las criadas, las amas de casa, la televisión, el computador, la red. Porque ¿con quién pasan mayor tiempo? Entonces no tenemos ese tipo de vínculo que teníamos antes. Es muy bueno rescatar esa parte, y aunque parezca escandaloso y parece que es muy retrógrado, la mujer, Dios la puso en el modelo original para que fueran esa hermosa ama de casa, ya, que se dedique a darle buena, pero también hoy en día que sean esas madres a no alcahuetear a los hijos, porque mire lo que estaba diciendo ayer Francisco, que es que habían algunas madres que ven que sus hijas se están vistiendo inadecuadamente desde pequeñitas. Oye, yo le voy a decir una cosa, eso es cierto, que eso es una madre muy alcahuete, creo que va a obtener grandes cuentas ante Dios, porque una cosa es que ya tu hija sea mayor de edad y se vista así de una manera, como dice, inmoral. Bueno, ya es mayor de edad y está trabajando, ya tú, como dices, esa tarea terminó. O sea, en ese sentido. Porque se independizó. Pero si está bajo tu cobertura, ¿cómo es posible que una madre tenga una niña de 8 o 9 años y la niña le imponga cómo tiene que vestirse? Es una madre muy alcahueta, que tiene toda la ceguera espiritual que tiene. La inmoralidad está en ella. Y por eso es que la hija se viste así y también está inmoral. ¿Por qué? Porque es que de la mamá viene eso. No es posible que un niño pequeño te diga a ti cómo tiene que vestirse. ¿Dónde se ha visto eso? Jamás y nunca. Entonces no podemos acolitar eso, ni padre ni madre. Porque el padre ahora, como la mamá tiene que estar pendiente, tampoco se va de la vista sorda. Porque si no pasó el filtro de la mamá, tiene que pasar el filtro del papá. Y si pasó de la mamá, que no pase el del papá. Pero recuerden que ante los ojos de Dios y ante Dios, el juicio nuestro, nosotros tenemos toda la responsabilidad de lo que sucede en nuestros hijos hasta que ellos se independicen y se casen. Y si ellos aún viviendo en mi casa, que sostengo yo, siendo mayor de edad, sigue viviendo en mi casa, pues en mi casa tiene que hacerse según mí, porque hay otros casos. Hijos que son mayores de edad, que trabajan y viven con sus padres, en la casa de sus padres. ¿Y qué hacen? Hacen lo que ellos quieren. Entonces meten a sus novias, meten a una, meten a la otra, a acostarse con esas parejas, a hacer de su casa una parranda y todo eso. Simplemente porque le dan a la mamá, le dan regalitos. Ustedes le aceptan todo eso. O como vimos en la historia reales de muchas familias, que los hijos se dedican a matar y a robar, y como le compran la neverita, la estufita a la señora, entonces ella la alcahuetea todo eso y esconde al hijo y todos los demás el hijo. Esos serán ante Dios, tendrán una gran cuenta. Y ojo con eso, porque Dios no quiere que nosotros alcahuetemos lo más mínimo a los hijos. Tenemos que rendir cuentas sobre todo aquello que ellos estén practicando y no seamos nosotros capaces de corregir. Nosotros tenemos toda la obligación de corregir a nuestros hijos hasta que ellos salgan del hogar, sean mayores de edad, sean independientes y se casen. Hagan su vida, hasta ahí llegó. Usted ya no tiene más que ver con ellos. Usted los puede orientar, darle consejo, pero ya toman las decisiones. Ya es una decisión que ellos tienen que tomar. Y ahí, orar solamente para que ellos escuchen. Y si deciden escuchar y venir donde ti, bueno, guiar. Pero el resto, ya sabes que ya tú has soltado tu tarea.
ya le has entregado a Dios un producto. Esperemos que siempre Henry, entreguemos un buen producto ante Dios. ¿Sí? Henry, mira, usted ha escuchado cuando también Francisco dijo que hay mamás, bueno, mamás que le prestan los celulares a los hijos y pues que llegó a, pues que le contaron a él que hay una niña que se pone, pues, una niña que se mete bajo las cosas a ver que es que videos de pornografía. No sé si usted Ah, escucharía sí. eso. Habían, imagínense usted, unas niñas pequeñas se escondían a ver pornografía. Imagínense usted unas niñas menores de edad, creo que eran menores de 10 años, eran como de 8 años. Oh, esa, las tres niñas que le encontró fue por ahí cerca de la parroquia, por ahí que es que pues como en un rastrajo. O sea, eran mientras que las mamás estaban en misa, las niñas estaban por ahí, pues esto. Pero la otra es que una niña se mete bajo las cobijas a ver videos pues, de pornografía. O sea, que los papás no saben ni qué es lo que están mirando los hijos en los celulares. Así es. Es que eh, esa es otra parte. Uno tiene que estar. Por eso es la tarea nuestra. Ahí donde está. Esas madres que se van a trabajar y todo eso. ¿Qué se quedan haciendo? ¿Al cuidado de quién? Entonces, por eso es que es ese hermoso don. Hoy lo están, como dice, ese hermoso don lo están desperdiciando, o no lo están desperdiciando, están, como dicen, renunciando a ello. Ya uno no encuentra yo creo que las generaciones que ya vienen de ahora del año 2000 para acá, no van a encontrar esas generaciones de que encontramos de esas madres, de esas esposas que existen hoy en día. Ya eso no existe. Más porque muchas han renunciado a ello. ¿Por qué? Porque no quieren ellas no quieren servirle, ¿no? Ya ven como que, como ellas trabajan, que el hombre se defienda solo y se olvide ese papel y de construir ese hogar y esa familia. Ahora, el hombre también tiene que saber construir. Yo recuerdo dice uno, de esas mujeres ya no salen casi. Yo tuve 2 tías que trabajaban, para que vean cómo era la educación. Yo tenía una tía mía que trabajaba y ella, aunque trabajaba y tenía a la muchacha, ella cuando llegaba, ella era la que le servía, teniendo allí, ella era cuando llegaba el esposo, ella era la que le servía a mi tío, al esposo. Ella era la que le servía a sus hijos. Ella, a pesar de tener la muchacha que les hacía el aseo, ella era la que le arreglaba la ropa al esposo. Ella era la que le sacaba en la mañana antes de irse para el trabajo, porque a veces iba un poco más temprano que él, le dejaba listo la ropa allí puesta. Le dejaba listo el desayuno. Y así con los hijos. Imagínense, vayan a ver las de hoy, si ustedes van a ver que le va a preparar el desayuno al esposo, o si van a estar pendientes de eso, ¿no? Ya él trabaja y mira a ver cómo hace. O sea, eso hoy no existe y eso ha ido acabando con qué, con el vínculo hogar. Aunque parezca eso mentira, eso es una de las causales por la cual hoy no existe unidad en el hogar. Henry, ¿Ya? Porque la mujer lo que la mujer está buscando es hoy posición, puestos de poder. Está buscando es ser reconocida, tener el mismo estatus del hombre. Y para eso ser uno grande y maravilloso no necesita luchar en 2 terrenos distintos, porque nunca seremos iguales. Nunca seremos iguales. Ante Dios seremos iguales, pero tenemos roles distintos. Y no podemos enrolarnos ni ellos en lo nuestro, ni nosotros en lo de ellos. Tenemos que separarlo, porque no podemos estar en los mismos roles. ¿Qué iba a decir? pues yo lo digo por mí porque a mí me da mucho pesar pues que llegue José cansado y me encuentro un almuerzo o algo y a veces tengo que salir y yo vea amor tal cosa, yo todo se lo dejo listo a él.
Y así yo trabajaba Vaya, dígale. con él, venía y le tenía, a mí mismo venía y le organizaba el almuerzo o lo que fuera él. A mí me da mucho pesar. Claro, porque es que yo digo que ya esa generación de esas ya no está saliendo. Ya esas niñas, hoy las madres preparan a las hijas simplemente para qué, para estudiar, para ser profesionales y ser que brillantes, pero no las preparan para un matrimonio, no las preparan para ser pareja. Tampoco están preparando a los hombres para que valoren a la mujer del hogar, para que vean que es una mujer valiosa. Bueno, también hay en la otra vía de los hombres, porque los hombres no están viendo como valioso ese tipo de mujer, porque para el hombre también está siendo valiosa son las... Entonces es un círculo vicioso donde Satanás ha metido un gol, porque el hombre entonces hoy está buscando son mujeres también que tengan reconocimiento, poder, dinero, sean vistosas y todo eso. Y las mujeres, pues como eso les ha gustado, viene que entonces están dejando toda la labor del hogar y están buscando también es que dinero, posición, honor y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? No hay esa vida en el hogar, de formar esa vida de hogar. No hay de formar esa vida de hogar, de ese sentido familiar no lo hay. Y porque también buscan esos poderes de tener el mismo poder, entonces tenemos en la casa también, ya el hombre no es la autoridad en la casa, cuando el hombre, el Señor lo ha dicho, que es la cabeza del hogar, independiente si tienes un trabajo igual al de tu esposo, él es la autoridad de la casa, pero hoy no, las mujeres dicen, yo gano más que tú, así que tú no vienes a mandarme a mí, o yo también trabajo, tú a mí no me vienes a mandar, entonces también hay una cantidad de lucha de poder. No, por eso fracasan los matrimonios. Porque están fijadas en muchas otras cosas y no en ese sentir de amarse, de la mujer respetar la autoridad del hombre y todo eso. Vean, mi tía, a pesar de que trabajaba, respetaba la autoridad del hombre. Hoy muchas mujeres, pocas mujeres de esta generación, estoy hablando de las generaciones de ahora, la que llaman la generación cristal, no valoran a sus esposos. Y pues tristemente también los esposos no valoran a esas mujeres más sencillas. Esas mujeres que unos son sencillas, pero de corazón brillante. Porque díganme que hoy se avergüenzan las mujeres, hoy se avergüenzan de eso. Pero eso es algo maravilloso, es algo grandioso, ¿sí? Ese es el tipo de hogar, estructura del hogar que Dios manda hoy. Lo que pasa es que es un escándalo decírselo al mundo. Ese es el típico modelo de hogar de Dios. El hombre es el que va y trabaja, trae el pan al hogar, las necesidades al hogar, y la mujer es el que se encarga de las cosas del hogar, allí pendiente al hijo, y que en la atención del esposo. Y el esposo a poner el orden en el hogar, a hacer la ley en el hogar, a traer todo lo necesario, pero también, ¿qué faltó? Agregarle hoy a lo que, recuerdo lo que dijo Francisco, que me gusta mucho esa parte, de que el hombre también tiene que darle a esa mujer ese plus de cuál, de darle, si la quiere ver hermosa, entonces hay que darle qué, para que esté hermosa, hay que compartir con ella también, no es simplemente lo necesario, también hay que darle qué, más cositas de lo necesario, darle para lo que necesite, hacerla sentir bien, hacerla sentir amada, agradable, que es importante, que el hombre agradece por eso que ella está haciendo, que ella se sienta amada por eso que está haciendo, para que sea reconocido como algo importante. Entonces, ese modelo se ha perdido lastimosamente. Bienaventurados los hombres y mujeres que puedan conservar. Creo que aquí todas han conservado ese modelo, lo tuvieron, pero pocos de mi generación tienen. Yo creería que de los compañeros míos de universidad, yo creo que sería el único que tendría ese modelo. Yo a mi esposa, yo le dije, si tú quieres un día trabajar, trabaja, yo no te lo voy a impedir. Pero si te quedas en la casa, mucho mejor. Porque yo, o sea, cada quien es libre y no lo voy a impedir. Yo le dije, si quieres estudiar, yo te ayudo para que estudies. Hasta yo a veces le he dicho para que estudies, pero no por ese afán, sino porque yo sé que a veces
quisiera tener muchas cosas y bueno, puedes aprovechar ciertas cosas para que te ayude el día de mañana. Pero si no, si te quieres quedar aquí, no te preocupes. Yo aquí te puedo dar lo necesario y ayudarte en todo eso. Porque ese modelo tristemente se está acabando. Porque hoy en día ni en las iglesias están predicando ese modelo. Ni en las protestantes ni en la católica. Han ido desdibujando ese modelo. Y ese es el modelo original. Que hoy hay mucha tecnología y todo lo demás, pero han ido desdibujando con el pasar del tiempo. Bueno, muy bien, vamos a seguir entonces. Entonces en el versículo 12. Entonces el día en que Yahvé entregó los amorreos en las manos de los hijos de Israel, habló Josué a Yahvé y dijo en presencia de Israel: Sol, detente sobre Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo. Y se paró la luna hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro del justo? Se paró el sol en medio del cielo y no se apresuró a bajar casi un día entero. No hubo ni antes ni después día como este en que Yahvé obedeciera a la voz de un hombre, pues Yahvé peleaba por Israel. Después volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Galga. Imagínense ustedes la obra de poderosa de Josué. Aquí dice la Biblia que Dios obedeció a Josué. A mí esa palabra diría que tal vez hubo una mala traducción allí. Yo no creo que Dios haya tenido que obedecer a ninguno. Además creo que todas esas cosas que los elegidos de Dios hicieron fue porque Dios les inspiraba dentro de ellos poder decretar o hacer eso. De alguna forma el espíritu que estaba en Josué lo inspiró, lo movió a hacer ello. Sabiendo que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo conoce lo que hay en el corazón de Dios y Él nos mueve a pedir conforme a lo que hay en el corazón de Dios. Y que ese es uno de los papeles del Espíritu Santo, viene a nosotros. Y Él nos lleva a orar conforme a la voluntad de Dios. El que escudriña, dice la palabra de Dios, ¿quién puede escudriñar el corazón de Dios sino su Santo Espíritu? Entonces Él conoce verdaderamente. Por eso es que a veces, cuando el hombre pide algo y resulta tan rápido enseguida, no es porque a ti te nació, fue porque el Espíritu Santo te lo puso en ti para que tú lo pidieras, porque era el momento. Esa es una de las funcionalidades del Espíritu. Él viene a nosotros ayudarnos a orar conforme a lo que Dios nos quiere dar. Y muchas veces viene a ponernos las oraciones precisas de lo que ya Dios quiere desatar. Entonces, Él simplemente viene ayudando para que nosotros pidamos lo que ya es tiempo que pidas sobre esto. Tú lo pides y te resulta. Tú dices, ve, oré esto y me salió. ¿Por qué? Fue el Espíritu el que te inspiró para que tú pudieras recibir eso. Te creo que fue lo que sucedió con Josué. El espíritu que acompañó a Moisés, que luego pasó Josué, lo inspiró y lo llevó ¿para qué? Para poder pedir esa obra, ese signo milagroso, ese prodigio que hizo de que se detuviera el sol. Ahora, lo que no se detuvo fue el sol, se detuvo ¿qué fue? La tierra. Porque recuerden que el sol está parado y lo que da vuelta al sol es ¿qué? Los planetas. Los planetas. ¿Ya? Pero aún así, mire toda la obra poderosa que Dios pone en las manos del hombre. Dios pone cosas grandiosas para que por medio de nosotros se haga. Eso es lo que siempre Dios ha querido. Que las cosas de Él siempre Él utilizar al hombre para poderlas realizar. Y no porque Dios no las pueda realizar, sino porque es la forma de manifestársele Dios a los hombres. Para que los hombres vean que hay un Dios vivo.
Entonces el hombre es el mismo instrumento para mostrar a ese Dios poderoso. Entonces mire que todas las cosas Dios las hace por medio del hombre. Por eso esos hombres que hoy en día dicen que ellos hicieron ministro así, porque Dios lo hizo, eso es falso. Porque Dios unge y todas las obras las va haciendo por medio de ¿quién? De alguien que ya lleva esa obra y esa autoridad. Excepto de eso, son aquellos que los que Dios llamó a su presencia. O sea, excepto los elegidos. ¿Ya? Excepto los elegidos, que son los que establecen las obras de Dios, que son los que ponen la obra de Dios. El resto, todos los mortales que no son elegidos, tienen que haber recibido la autoridad y la unción de Dios por medio de otra persona. Eso es falso que una persona venga y les diga, ¿y a ti cómo te ungió? No, yo un día soñé que Dios me estaba ungiendo, yo soñé, tuve la presencia del Espíritu Santo, me ungió y ya yo soy ministro. Hacen un cursito de teología, leen la Biblia y ya. No, señor, eso es falso. Así no se erige, así no unge Dios, así no hace la obra. Dios siempre lo hace, que teniendo en cuenta que a los que Él ha ungido con autoridad para que establezca y le dé a los demás. Entonces, por eso no podemos creer en todos estos que hoy han levantado iglesia diciendo que tuvo un sueño, por ejemplo, como lo de el supuesto profeta Smith que formó la iglesia de los mormones, que fue que supuestamente un ángel vino y le reveló, y él nadie lo ungió ni viene de nadie. Así han venido otros que han fundado iglesias que dicen que tuvieron una experiencia, nadie los ungió y por esa experiencia ya ellos ¿qué? Ya por eso ellos son, se han tomado la determinación de ser cabeza, líder y pues forman su iglesia y dicen que es la iglesia de Dios. La de la iglesia, la señora por ejemplo Piraquive, estaba en una iglesia pentecostal que tuvo un sueño que Dios la llamaba y le mostraba y le decía, ven, ayúdame a recoger el pueblo. Dios a todos nos ha llamado a buscar el pueblo de Dios, a buscar los pecadores. O dígame quién no, si la palabra de Dios dice que a todos nos ha llamado para eso. Entonces ella tuvo un sueño de Dios, la llevó y le dijo que ayudara a buscar las almas. Entonces como tuvo ese sueño, entonces fundó su propia iglesia. ¿Y qué pasó? Ahora cree que es la iglesia, la única iglesia. Y así están los mormones, así también lo están. Entonces muchos están así. Entonces, ojo con dejarse usted engañar de esos falsos hombres que dicen que recibieron una revelación, una visión, un sueño y de ahí los ungió el Espíritu Santo. No, todas las unciones tienen que ser dadas. Por eso, al recibir el sacerdocio, tiene que ser por otro que es sacerdote o obispo. Si tú estás siendo ungido de Dios para ser, tú tienes que recibir la unción por medio de alguien que ha sido ungido. En este caso nosotros la recibimos, bueno, bendito sea Dios, que la recibimos directamente del último elegido. Pero si no hubiese sido por medio, teníamos que haberla recibido por medio de ¿quién? De otro sacerdote, de un sacerdote obispo. Y una de esas primeras, ¿cuándo la recibimos? Mira, ahí está lo importante de los sacramentos. En el bautismo que recibimos allí la primera vez que somos ungidos. No recibimos dones en el bautismo, recibimos dones en el bautismo. Luego viene la primera comunión. Luego viene la confirmación, que es con el obispo, también nos impone las manos y nos dice, vayan y evangelicen. O sea, nos erige allí como discípulos de Dios. O sea, ahí nos da la autoridad para poder ser discípulos de Dios. Entonces somos ungidos allí en la confirmación como discípulos del Señor. Ya puedo ir. Me está mandando, me está ungiendo para ir y anunciar el evangelio. ¿Sí, sí ven? ¿Por qué es importante los sacramentos en la iglesia y que nosotros no andamos como rueda suelta? Y es importante que esos que andan como rueda suelta simplemente son Dios de ellos mismos, Dios de sus creencias y todo eso, pero eso no es grato a Dios. Aquellos 5 reyes habían huido y se hallaban escondidos en la cueva de Maquedá.
Y fue dado a Josué esta noticia: han sido hallados los 5 reyes escondidos en la cueva de Maquedá. Respondió Josué: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y colocad hombres junto a ella para guardar a los reyes. Mas vosotros no os detengáis. Perseguid a vuestros enemigos, hostigando su retaguardia, no los dejéis entrar en sus ciudades, pues Yahvé vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Cuando Josué y los hijos de Israel les hubieran infligido una derrota muy grande hasta exterminarlos, solamente algunos habían podido escapar y entrar en las ciudades fortificadas. Se volvió todo el pueblo en paz a Josué al campamento de Maquedá, sin que nadie moviese su lengua contra los hijos de Israel. Dijo entonces Josué: abrid la entrada de la cueva y sacadme de allí esos 5 reyes. Lo hicieron así, y le sacaron de la cueva a los 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jamut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando hubieron sacado a aquellos 5 reyes para presentarlos a Josué, llamó a todos los varones de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que iban con él: acercaos y poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Y ellos se acercaron y les pusieron el pie sobre el cuello. Y les dijo Josué: no temáis ni os amedrentéis. Sed fuertes y valerosos, pues así hará Yahvé con todos vuestros enemigos, contra los cuales habéis de pelear. Después de esto, Josué los hizo herir y matar y colgar en 5 maderos, y en aquellos maderos quedaron colgados hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué los hizo bajar de los maderos y los echaron en la cueva donde se habían escondido, y pusieron a la boca de la cueva grandes piedras que se ven hasta el día de hoy. Usted mire que Dios los entregó y les puso que, como señal de autoridad, que poner los pies sobre el cuello. Parecido es lo que hacemos cuando nosotros vamos a liberar contra todos esos demonios. Esa es la señal de eso. Por eso le ponemos muchas veces esos demonios que se le pone el pie sobre la cabeza, sobre la cara allí. ¿Para qué? Para señal. Una señal para qué? Darle muerte, una señal de autoridad sobre ellos, que así serán aplastados. Aquel mismo día tomó Josué a Maquedá y la pasó a filo de espada, juntamente con su rey, consagrándola al anatema con todas las almas que había en ella, sin dejar quien escapase. E hizo con el rey de Maquedá lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. De Maquedá pasó Josué y con él todo Israel a Libná, e hizo guerra contra Libná, y Yahvé la entregó junto con su rey en manos de Israel, y la pasó a filo de espada con todas las almas que había en ella, sin dejar allí quien escapase. E hizo con su rey lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. De Libná pasó Josué y con él todo Israel a Laquis, acampó delante de ella y la atacó. Y Yahvé entregó a Laquis en mano de Israel, que la tomó al segundo día y la pasó a filo de espada con todas las almas que había en ella, exactamente como había hecho en Libná. Entonces subió Orán, rey de Geser, para socorrer a Laquis, pero Josué derrotó a él y a su pueblo, hasta no dejarle gente que escapase. De Laquis pasó Josué y con todo Israel a Eglón, la sitiaron y la atacaron. La tomaron y la atacaron. La tomaron aquel mismo día y la pasaron a filo de espada, ejecutando en ese día el anatema todas las almas que había en ella, exactamente como él había hecho con Laquis. De Eglón subió Josué y con él todo Israel a Hebrón, y la atacaron, tomáronla y la pasaron a filo de espada con su rey y todas sus ciudades, y con todas las personas que había en ella, sin dejar quien escapase, exactamente como había hecho con Eglón. Ejecutó el anatema en ella y en todas las almas que había en ella. Después Josué y con él todo Israel se volvió contra Dajir y la atacó. La tomó con su rey y todas sus ciudades, pasándolas a filo de espada y ejecutando el anatema en todas las almas
que en ella había sin dejar quien escapase. Hizo con David y con su rey lo mismo que había hecho con Hebrón y como había hecho con Libná y su rey. Así batió Josué todo el país, la montaña, el Negev, la Cefelá y las vertientes, con todos sus reyes sin dejar quien escapase y consagrando al anatema todo ser viviente como lo había mandado Yahvé al Dios de Israel. Los batió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, todo el país de Gosén hasta Gabaón. Josué tomó a todos estos reyes con sus territorios en una sola expedición, porque Yahvé, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Después volvió Josué y con él todo Israel al campamento del Gal. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En este relato donde cuenta todas las distintos reyes que Dios le iba entregando, donde iba pasando Josué, la historia era entrar, quitar allí toda la autoridad que ellos tenían y pasar sin que dejase absolutamente nada. Dice que no quedaba ni un alma en pie viva. Pero ¿por qué ese Dios que muchos se quejan hoy en día y dicen qué Dios bueno puede ser ese que mandó a hacer todas esas muertes? Si Dios tiene los mandamientos no matar, ¿por qué mandaba matar? Pues en este momento era el momento en que estas almas, primero porque Dios es el único que puede establecer autoridad, ¿ya? Dios nunca le dio la autoridad al hombre para que él estableciera juicio. Entonces primero hay que entender eso para aquellos que dicen eso. Y como él es Dios, y por eso es Dios, porque él es el que establece la regla, y él es el Dios, él podía establecer los juicios, porque de él es el juicio. Entonces él establecía el juicio de Dios en ese momento al entregar esa guerra, y él le decía, pasa a filo de espada. O sea, Dios ya estaba estableciendo juicio. En el Antiguo Testamento Dios estableció juicio sobre muchas personas y muchas ciudades. O sea, cuando digo estableció juicio, me refiero a esto, que ya determinó que estas personas pasan a filo de cuchillo, que ya quedan listas, no van a entrar al reino de los cielos, van como dice, a ser apartadas. Mas ahora Dios, ¿qué ha querido? Dice, bueno, ya con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que vamos a hacer ahora es que a todos vamos a dar acceso para que tengan la luz del Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo Jesús, el que lo haya aceptado en su sacrificio, y así puedan acceder. Y los que sean malos, que solo puedan ser dados de muerte por el mismo Dios en el tiempo que fueron establecidos de vida para ellos, y no que el hombre tome el establecimiento. Ya Dios no iba a mandar a aniquilarlo, ya no iba a mandar a ningún hombre para que lo hiciera. No, ya lo iba a hacer reclamar su vida en el momento que Dios determine reclamar su vida, o cuando están los tiempos estipulados para ello. Porque estamos en el tiempo donde Dios quiere ahora que ya todos, porque para eso envió Cristo Jesús, para que los que eran paganos vuelvan, para que todos tengan acceso y puedan acceder a la salvación. Porque al final ya el Señor quería, bueno, ahora que entren todos, que ahora puedan entrar todos. Entonces en ese antiguo tiempo pasó a todos a cuchillo. ¿Por qué? Porque todas esas ciudades estaban consagradas al enemigo, estaban consagrados a Satanás, porque hacían consagraciones a Satanás y vivían conforme a lo que Satanás y todos esos espíritus los guiaban, porque hacían sacrificio, eran los demonios, y el Dios de ellos eran todos esos demonios. Entonces por eso estaban consagrados. ¿Qué pasa? Tenían que quitarlo. Todo eso tenían que quitarlo e ir acabando. ¿Para qué? Para ir purificando eso y entregar todas esas tierras que iban siendo entregadas al pueblo de Dios. Entonces aquí termina el capítulo número 10 del libro de Josué.